Entonces, bueno, señores, hasta acá dejamos la aplicación la última vez. Tenemos, bueno, esta institución universitaria está muy grandota. Este header me está comiendo mucho espacio, ¿no les parece? Vamos a cambiarle un poquito el tamaño a primero a ese header que está como mamoncito. Entonces, ¿dónde lo cambiamos? ¿Dónde se cambia ese logo, el tamaño del logo? En el SciMaster, perfecto. Entonces vamos a ir al SciMaster. Abrámoslo, pues si es que me abre algún día. Listo. Abran ahí el SciMaster y simplemente hagamos ese loguito un tantito más pequeño. En modo diseño, no que les arrastren una puntica y lo ponga más chiquito. O por propiedades le cambiamos el tamaño en píxeles o en porcentaje que queremos que tenga la imagen, que esa imagen está del tamaño natural que la estamos poniendo. Esperemos a que me haga listo. Entonces aquí simplemente voy a coger esa imagen y esperemos que está activando algo ahí. La primera vez que ustedes abran estas cosas, ¿cómo? Pues realmente, mira, yo he tenido muchos problemas este semestre con la instalación en esa sala, al aceptar y volver a intentar a ver, ¿sabes qué son errores de la instalación? Es que el código está perfecto, si no estuviera perfecto no funcionaría. Listo, por fin terminó eso. No, ya. Entonces ahorita sí, vamos a coger esta imagen, simplemente le voy a cambiar las dimensiones para que se me ajuste máximo el tamaño que se me gasta el menú. Yo creo que ahí nos queda bien, para que no me gaste tanto espacio ese loguito del ITM. No es necesario. Ahora, cuando lo crezcan lo de la esquina inferior izquierda, para que no pierda las proporciones, porque si lo crecen a lo ancho, o lo aplastan, entonces ve que queda un loguito más chiquito, pero va que la segunda vez que yo ejecute la aplicación ya todo es más rápido, porque ya hay unas clases que se me precompilaron en memoria. Bueno, entonces esto simplemente era que me mortificaba tener ese logo tan grande y que me coma tanto espacio en la pantalla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle al mantenimiento de clientes. O sea, ya no lo podemos modificar en la SciMaster, sino recuerden que dentro de la carpeta mantenimientos colocamos el mantenimiento de clientes. Abramos clientes ASP, que está dentro de la carpeta mantenimientos clientes ASP. Esto es lo que tenemos en clientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después del título de clientes voy a darle un enter y vamos a insertar una tabla que va a contener los campos del mantenimiento de clientes. Entonces, nos metemos por tabla y vamos a decirle que vamos a insertar una tabla, y esta tabla la vamos a insertar, a ver, filas. Pongámosle 6 filas por 4 columnas. Que me creó pues una tablita. Eso lo hubiera podido haber hecho por código, pero lo creamos aquí. Ahora vamos a crear el mantenimiento de clientes y yo les sugiero que hagamos algo así. Entonces aquí vamos a colocar el ID cliente. ID cliente es un campo obligatorio. Vamos a ver aquí cuáles son los campos obligatorios. Fácil, vea, simplemente en la tabla de cliente, si abrimos esta tabla en modo diseño, aquí los que no tienen chulitos son obligatorios. El ID cliente, nombres, apellidos y el cupo son obligatorios. El resto de campos son opcionales. Entonces vamos a manejarlo así para ser consistente con nuestro sistema. ID cliente, pongámosle un asterisco, que significa que es obligatorio. Nombres, pongámosle un asterisco, que significa que es obligatorio. Ahorita le ponemos el mensajito. Apellidos, un asterisco, que es obligatorio. Perdón, me comí el asterisco. Listo, vamos a ponerle aquí un asterisquito. Después vamos a colocar dirección. Vamos a colocarle por acá dirección. La dirección no es obligatoria, no pongamos el asterisco. Después sigue teléfono. Va a poner el teléfono acá. Después sigue correo. Va a poner el correo por aquí al frente. Ahora le explico por qué estoy haciendo esto. Correo no es obligatorio. Luego sigue cupo,
que sí es obligatorio, entonces el cupo le pongo un asterisco, y por último sigue fecha de nacimiento. Ahí está. Voy a ajustar el tamaño aquí de esto, que ocupe lo justo y necesario, o sea que no me, y lo mismo de este, también voy a ajustar el tamaño aquí para que me ocupe lo justo. Ahí está. Ahora voy a coger estos controles y voy a alinear esos controles a la derecha. Para eso voy por aquí hay una barra de herramientas que no tenemos activa, creo que es diseño, vamos a ver. No era diseño, siempre me pierde barra de herramientas. A ver, ver barra de herramientas, ¿cuál es? Ver barra de herramientas, formato, sí, puede que sí, perfecto, gracias. Entonces vamos a colocar aquí, alineemos esto a la derecha. Me acuerdo, esta barra de herramientas la voy a poner aquí para que me quede más chévere, listo. Y lo mismo estos dos controlcitos, también los vamos a alinear a la, estos dos celditas, ¿cómo le hago pues? Listo, estas dos celditas también alineémoslas a la derecha. Ahora, vamos a hacer una cosa, vamos a coger estas tres celdas que hay acá, entonces las marco y las vamos a combinar en una sola. Clic derecho, modificar, y le ponemos combinar celdas. Combinemos esas tres también, clic derecho, modificar, combinar. Cogemos esas tres celdas, clic derecho, modificar, combinar. Por último, cogemos estas tres celdas, clic derecho, modificar, modificar, combinar. Listo. Ahora el código del cliente. Vamos a activar aquí nuestro cuadro de herramientas. Entonces, para código de cliente vamos a utilizar un text box. Lo ponemos ahí, y este código de cliente está muy grandote, entonces pongámoslo un tantito más pequeño, y este código de cliente lo voy a pegar aquí en teléfono, lo voy a pegar aquí en cupo, y voy a obviamente a ajustarle el tamaño a esto, y también lo voy a copiar del mismo tamaño para fecha de nacimiento. Entonces, para que esos cuatro, que son más o menos, no necesitan mucho espacio, entonces por eso los hice así chiquitos. Ahora, este otro, voy a copiar nuevamente el código de cliente y lo voy a pegar aquí en nombres. Pero los nombres sí vamos a decir que los nombres pueden ser más grandotes, ¿cierto? Voy a ampliar aquí un tantito esto. Esto a veces, mamón, le juega uno malas pasadas con los, a ver, para que no, ahí está. Listo. La hicimos de 6 filas por 4 columnas. Peguemos acá y peguemos acá, y el correo hagámoslo un tantito más grandecito. El correo puede ser, ajustemos lo que nos quede como el mismo tamaño de los nombres. Uno ahí le juega, pues eso a ratos es cansón. Listo. Entonces, hasta el momento hemos hecho este diseño de formulario. Ahí vamos a colocar. Ahora, ustedes me estarán preguntando por qué el control para fecha de nacimiento sí es claro que sea un text box, o qué deberíamos usar en fecha de nacimiento. Resulta que aquí hay un objeto que se llama calendar para el manejo de fechas, pero este objeto es horrible, a mí no me gusta, porque ocupa mucho espacio y nos empieza a poner problemas para manipularlo, no pone la fecha que es, esto es terrible. Yo doy el calendar de .net, no gusto ese control. Entonces, más fácil ahora, vamos a hacerle otra cosa más bacana para darle un buen manejo a esa fecha. Vamos a colocarle un efecto con una librería de JavaScript para que esa fecha sea una fecha bien elegante. Ahora lo vamos a ver. Por el momento dejémoslo ahí. Importante que le demos nombre a todos estos campos. No dejemos estos campos sin nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar? Entonces empecemos. Vamos a colocar lo siguiente. Al código del cliente coloquémosle txt id cliente. A los nombres le ponemos txt nombres. A los apellidos pongámosle txt apellidos. A la dirección le vamos a poner
txt dirección. Al teléfono vamos a ponerle txt teléfono sin tildes porque son nombres de variables, ¿sí o qué? Al correo vamos a ponerle txt correo. Al cupo vamos a ponerle que es un txt cupo para mantener pues el estándar con la anotación, y a la fecha de nacimiento vamos a ponerle txt fecha nacimiento. Ahí está, simplemente hemos nombrado cada uno de esos campos, y como los hemos nombrado de la misma forma, para que nos quede fácil, los hemos nombrado de la misma forma que se llama el campo en la base de datos, y así no vamos a tener líos. Bueno, a esto le faltan los botones y unos mensajes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya lo voy a pasar a modo código. Me gusta más hacer esto en modo código. Entonces después de la tabla, bueno, esta tabla está metida en un párrafo. Voy a quitarle ese, a ver, está la tabla, listo, no, la tabla no está metida en un párrafo. Y después de la tabla sigue un párrafo con el grid view. Entonces después de la tabla vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocarle una etiqueta H3 que tenga un asterisco y diga que estos campos, que diga aquí campos obligatorios. Después de esa H3 vamos a colocar un mensaje. Entonces aquí del barra de herramientas vamos a arrastrar un label, y ese label lo vamos a poner ahí. Ese label me va a servir para pintarle mensajitos al usuario. Este label lo vamos a llamar LL mensaje, y el mensaje, el texto de ese mensaje por el momento vamos a ponerlo vacío, sin mensaje. Después de los mensajes vamos a colocar un salto de línea para que en el otro renglón, y después del mensaje ya sí vamos a colocar una serie de botones. ¿Qué botones vamos a colocar? Vamos a colocar el botón consultar, que el texto de este botón va a ser consultar, y voy a duplicar este botón en varios, y vamos a colocarle el botón nuevo. Obviamente el texto del botón nuevo va a ser nuevo. Vamos a crear el botón modificar, y el texto del botón modificar obviamente es modificar. Vamos a crearnos otro botoncito para eliminar, y otro botoncito para limpiar. Ahí está. Obviamente voy a cambiarle los nombres, que sean consistentes los nombres con el texto que tienen los botones. Entonces aquí sería el botón eliminar, y aquí sería el botón limpiar. Ok, si miramos en modo diseño lo que hemos hecho hasta el momento, ya pusimos aquí este mensajito que dice campos obligatorios, y pusimos los botones. A este mensaje voy a marcar aquí el mensaje y voy a hacerlo más grandecito. Aquí donde dice tamaño, vamos a ponerle que el tamaño sea large, que sea negrita, y voy a cambiarle el color a ese mensaje, ponerlo que sea, digamos, una letra más grandecita. Si probamos lo que hemos hecho hasta el momento, simplemente le hemos dado es
mejoramos la funcionalidad de nuestro, mejoramos pues les pretendemos dar más funcionalidad a ese formulario de clientes. Entonces, si nos metemos aquí al ir al mantenimiento de clientes, entonces ya tenemos esto, ¿sí o qué? Bueno, esto hay que agrandarlo un tantito para que no se me gaste doble renglón aquí el ID cliente. ¿Cuál es la idea? Que si yo le digo cliente 1, consultar, me aparezca la información del cliente. Y que si yo le digo, agrego todos los datos, y le digo nuevo, me agregue el cliente y suficiente, vamos a implementar esa funcionalidad. Bueno, entonces empecemos por el consultar, porque aquí tenemos un consultar, pero es un consultar secuencial. Entonces, cuando yo tenga muchísimos clientes, va a ser muy aburridor un consultar secuencial. Vamos a hacer un consultar más que no sea secuencial. Entonces, empezamos por ahí. Entonces, lo que me falta hoy es a coger esto y esto le falta un tantito de espacio. Listo, ya le puse el tantito de espacio, listo. Entonces, antes de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que esta solución tiene dos proyectos. Tiene el proyecto que llamamos la solución, tiene el CAD de facturación, que son las clases de acceso a datos, y tenemos sistema de facturación, que es la interfaz gráfica. En el CAD de facturación tenemos un dataset de facturación. Este dataset nos va a proveer todos los datos necesarios para conectarnos a las bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y en los datasets, espere, yo organizo aquí un poquito las relaciones para que se vea más bacano, para que entendamos la base de datos. Tenemos la tabla cliente se relaciona con factura, la tabla factura se relaciona con detalle factura, la tabla de detalle factura se relaciona con producto, y producto se relaciona con detalle factura. Lo que nosotros vemos aquí, vea que aquí tenemos cliente, producto, y ya creo un adaptador. ¿Qué es el objeto adaptador para manipular base de datos? ¿Para qué me sirve un adapter en SQL, en .NET? ¿Recuerdan? El adapter es un objeto muy importante. El adapter es el objeto que nos va a permitir interactuar con los datos. Si no tenemos adapter, no le voy a poder tirar queries a las bases de datos. Entonces aquí tenemos una cosa que llama un cliente tabla adapter, y el cliente data adapter, todos los data adapter ya tienen una consulta que llama getData. GetData, que devuelve todos los datos del cliente, todos los clientes me los va a devolver en un objeto que llama un cliente data table. Pero yo no quiero todos los clientes, vamos a crear dos operaciones. Vamos a crear una consulta que nos diga si el cliente existe o no existe, y vamos a crear otra consulta que me devuelva todos los datos de un cliente. ¿Qué le vamos a pasar a ambas consultas como parámetro? El código del cliente, le pasamos el ID cliente. Entonces vamos a empezar primero la consulta que nos va a devolver todos los datos del cliente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fácil, simplemente aquí donde dice cliente, le damos clic acá, clic derecho, y vamos a agregar una consulta. Cuando vayamos a agregar una consulta, él nos presenta tres opciones: crear una instrucción SQL, crear un procedimiento almacenado, o utilizar un procedimiento de almacenado que ya existe en la base de datos. Pregunta: en la vida profesional, en la vida real, ¿qué será mejor? ¿Utilizar una consulta directa o utilizar un procedimiento almacenado? Es mejor utilizar un procedimiento almacenado. ¿Por qué? Porque los procedimientos almacenados se precompilan en el motor. Entonces, cuando yo tire un query por un procedimiento almacenado, va a tener mejor performance que un query que le tire por consulta directa. Pero yo aquí, háganlo siempre por procedimiento almacenado, pero aquí no lo vamos a hacer por procedimiento almacenado, por una razón: que esos procedimientos almacenados se me graban en la base de datos. Y como aquí necesitamos estar transportando a base de datos, que yo trabajo un pedacito aquí, trabajo otro pedacito en la casa, le adelantamos un pedacito en otra sala, entonces vamos a tener que, si lo creo ahí y se me olvida actualizar el backup de la base de datos, luego voy a abrir el proyecto en otro lado y se me va a reventar la aplicación porque el procedimiento almacenado no existe en la base de datos.
Entonces, por cuestiones de transportabilidad de la base de datos y para ser más ágiles, lo voy a crear con procedimiento, con query directo. Pero si van a hacer ustedes una aplicación comercial en la empresa para la vida real que la van a vender, ni se les ocurra hacerla por instrucción SQL. Lo hacemos simplemente con fines académicos. ¿Me hago entender ahí? Entonces, vamos a decirle que va a ser una instrucción SQL. Siguiente. ¿Dónde? Vamos a repetir. Simplemente aquí donde dice, en la tabla cliente, donde dice cliente tabla adapter, vas a darle clic derecho y le dices agregar consulta. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí vamos a decirle usar instrucción SQL. Siguiente. Entonces él aquí nos pregunta, ojo, el primer método va a ser un método que nos devuelve el cliente completo. ¿Cuál de esas opciones será? ¿Será un select que devuelve filas, un select que devuelve un solo valor, o un select que inserta, que modifica o que borra? No es que devuelva un solo valor, es que devuelve un solo valor, es que me devuelva 8, 20. Así yo estoy devolviendo un registro completo, todo el registro del cliente. Ese es un select que devuelve filas. No importa que sea una sola, pero devuelve filas. Entonces vamos a decirle select que devuelve filas. Siguiente. Y muy amablemente el .NET nos prearma el query que yo voy a necesitar. Entonces él aquí que me dice, select ID clientes, nombre, todo, from la tabla clientes. Este query que me devuelve todos los clientes. No me interesa todos los clientes, sino que me interesa nomás un cliente. Entonces le decimos where, y aquí vamos a decirle lo siguiente, where el campo ID cliente sea igual a arroba ID cliente. ¿Qué significa la arroba? Un parámetro que va a tener este query, pero lo hacemos así, melito, facilito. Recuerden que elegimos, vamos a aprender a utilizar el Visual Studio a full herramientas. Vamos a tratar de meter el menos código posible. Listo, y así es que se trabaja. Aprendan a trabajar así. Ahí está. Entonces le vamos a decir aquí siguiente. Él aquí nos pregunta, esta consulta te va a llenar un data table o te va a devolver un data table. Vamos a decir que nos vamos a desmarcarle el rellenar y vamos a decirle que nos va a devolver un data table. Y a esta consulta llamémosla get cliente. Pero que nos quede así pues bonito. Get cliente. Get cliente. Siguiente. Listo, y finalizar. Entonces ahí nos creó una nueva operación. ¿Sí la ven allá? Ahí nos creó una nueva operación que se llama get cliente. Resulta que este query, ese queryito, yo no lo puedo utilizar directamente en el dataset. Me toca crear una clase que utilice ese query para poder utilizar esa clase en el formulario clientes, que es lo que vamos para allá donde vamos. Entonces, cuando creamos el proyecto CAD Facturación, él nos creó una clase llamada class 1. Vamos a cambiarle el nombre a ese class 1. Y este nombre, este class 1, vamos a cambiárselo por, vamos a hacerle clic derecho, cambiar nombre, y vamos a decirle que este lo va a llamar CAD cliente. ¿Qué significa eso? Que estamos creando que ahí vamos a tener todos los métodos para la clase de clientes. Ahora, aquí vienen un par de líneas muy bacanas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un adaptador, pero recuerden, yo tengo todos estos adaptadores. Tengo un cliente un cliente table adapter, un producto table adapter, tengo un adaptador para cada tabla. Vamos a llamar ese adaptador. ¿Cómo lo llamamos? Fácil. Simplemente dentro de la clase vamos a colocar lo siguiente. Vamos a crear un objeto, un objeto que es público, que es estático, para no tener que definir objetos de esa clase, que va a ser de la clase cliente. Ojo lo que va a escribir aquí, cliente table adapter. Y resulta que cliente table adapter no existe en este proyecto. Hay que importar esa librería. Entonces simplemente le damos control punto y ya le decimos using esta librería. Entonces del K facturación, del dataset facturación, hay una colección que se llama la colección de table adapters. Esa colección de table adapters es la que me provee los adaptadores para cada tabla. Entonces estamos creando y este objeto simplemente lo vamos a llamar, yo lo voy a llamar adapter,
y este adapter va a ser igual a un new, y aquí le decimos cliente table adapter. Este objetico que se llama adapter, que es de la colección cliente table adapter, es el que me va a permitir utilizar todos los queries que creamos en la tabla cliente. Hasta el momento es claro. Es raro, pero claro. Creo que ustedes ya lo mastican y lo analizan. Ah, claro, lo que pasa es que cuando yo le digo control punto es para que me importe esta librería. Esto, si no, no te va a funcionar. Es la que inserto esta línea. Vea, vamos a repetirlo. Si yo borro esta línea mono, esto me va a sacar error. ¿Por qué? Porque cliente tabla adapter no existe. Entonces tengo dos opciones. ¿Se dan cuenta que aquí hay una cosita azul chiquita? Yo le puedo hacer clic aquí, pues que es muy difícil, a mí me da mucha dificultad pescarla. Aquí, hasta que salga este cuadrito, y ahí ya le decimos using, eso, y ahí me importa la librería. Pero como ese cosito es tan mamón, y pues uno es ahí desgañotándose para que el maucito se lo saque, la más fácil es decirle control punto, cuando estés ubicado ahí, y te aparece lo mismo. Entonces le dices using clientes facturación, es para que te importe la librería necesaria donde están esos tabla adapter. Creamos el cliente tabla adapter. Ahora, ya que en esta clase que llama cat cliente, y cat cliente es clase de acceso a datos de cliente, vamos a crear ahorita sí un método que me devuelva el cliente. Y yo prefiero, a mí me gusta llamar el método como se llama el query, para no confundirme. Entre menos nombres tenga uno mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un método público que va a ser static. Este adaptador no hay necesidad de definirlo público. Este adaptador lo podemos definir privado, para que nadie me lo toque por fuera de esta clase. Pero este método sí lo vamos a definir público. Vamos a decirle public static. Entonces, del dataset de facturación hay una colección que se llama un cliente data table. Entonces, ojo, tenemos del dataset de facturación, tenemos dos objetos aquí raros. El cliente table adapter es un adaptador que me va a permitir tirarle queries a la base de datos, tirarle inserts, deletes, updates y selects. ¿Sí o qué? Pero el objeto cliente data table es una colección que me tiene todos los campos de la tabla cliente. Me va a servir para mapear uno o varios clientes. Entonces, mi método, ¿qué me va a devolver? Un cliente data table. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que me devuelva todo el cliente completo. ¿Cómo vamos a llamar el método? El método lo vamos a llamar getCliente y va a recibir como parámetro ¿qué? Va a recibir como parámetro un string que va a ser el ID del cliente. Y vean estos métodos como son de difíciles de hacer. ¿Cómo es que pongo yo aquí ya? Vean estos métodos como son de difíciles de hacer. Simplemente le vamos a decir return de mi adaptador. Adapter es el objeto que acabamos de crear, y aquí ya me aparece el método que acabé de crear, la consulta. La consulta se llama getCliente. Y lo mejor, ¿se acuerdan que getCliente tenía @ID cliente? Esa arroba ya queda como parámetro del query. Cuando yo hablo aquí, ¿qué le pasamos? El ID cliente. Y esto es todo. Vea, aquí hacemos muchos métodos de una sola línea. Entonces, cuando le estamos diciendo return, adaptador, recuerden que adaptador es el objeto que me permite tirar el query a la base de datos. Punto. Y le decimos getCliente. ¿Qué fue getCliente? La consulta que acabamos de crear en el dataset. ¿Qué parámetro le colocamos a la consulta? Al ID cliente. Se lo pasamos como parámetro. ¿Y qué parámetro le estamos pasando a la consulta? El parámetro con que llamen el método. ¿Y ese método cómo lo vamos a llamar? Con el ID cliente que nos pongan en el cuadro de texto del formulario. Paran. Ahí ya tenemos un método que me va a permitir conectarme a la base de datos y obtener el cliente. Pero este método no valida si el cliente existe o no existe. Yo asumo que los códigos de clientes siempre existen. Vamos a hacer otro método que nos devuelva verdadero si el cliente existe, o el método que nos devuelva falso si el cliente no existe. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a volvernos a ir, primero hacemos la consulta. Entonces venimos aquí al dataset.
En el dataset de clientes voy a decirle clic derecho y vamos a agregar una nueva consulta. Ya saben, voy a usarla con instrucciones SQL, pero la regla nos dice que utilice procedimientos almacenados. Siguiente. Y ahora sí va a ser un select que nos devuelve un solo valor. Listo. ¿Por qué? Ya me interesa que me devuelva verdadero o falso. Yo no puedo hacer que un query me devuelva verdadero o falso. Yo puedo hacer que el query me devuelva 1 si el cliente exista, o que no me devuelva nada si el cliente no existe. Listo. Entonces vamos a decirle select que devuelve un solo valor. Siguiente. Y aquí la forma más eficiente es esta. Pregunta. Si yo le digo select 1 from cliente, ¿qué me devuelve? Así como está, select 1 from cliente, ¿qué devuelve? No, devuelve la primera columna de la tabla cliente, o sea que me va a devolver el ID cliente. Pero si nosotros le decimos select 1 from cliente, ¿qué me devuelve? Ahí sí, me devuelve la constante 1, lo más eficiente que podemos hacer. Ahora, no, toca que lo mires por el Faronis viejo, porque es que si yo tengo la resolución muy pequeña, si la pongo más pequeña me queda muy difícil manejar el Visual Studio. Visual Studio no necesita una pantalla grande y no es muy... Por ejemplo, lo peor que le puede pasar a nuestra área Visual Studio en un mini, porque le tocó uno estar minimizando todo, si me parece chiquita como lo tengo. Bueno, ahora vamos a decirle select 1 from cliente. Te que cieguito, la próxima vez hágase adelantico. Ahora, select 1 from cliente. Ahora, pero aquí si yo tengo 10 clientes me devuelve 10 unos. No me interesa eso, me interesa ver de un cliente. Entonces, ¿cómo le vamos a decir aquí? Le vamos a decir aquí where, y vamos a poner la consulta. Where el campo ID cliente sea igual a arroba ID cliente. Ahora sí, yo le voy a pasar a este query un código de cliente. Digo, verifícame si el cliente 98.022.480 existe. Si existe me devuelve un 1. Si no existe no me devuelve nada. Pues me queda un dataset vacío. Entonces ese es el query. Este query, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar existe cliente. Siguiente y finalizar. Yo los puedo probar aquí. ¿Cómo los puedo probar? Le doy clic derecho y le digo agregar consulta no. Le doy clic derecho y por aquí hay una cosa que dice examinar. ¡Ay, fue pucha! ¿Cuál eliminé yo? Existe, eliminé, lo vuelvo a crear. Agregar consultas, voy a crear un momentico. Este es el de que devuelve filas. Caramba, me quedé. Y eso que, mejor dicho, y eso que le entra como le entró a Teresa, no preguntó nada. Entonces digámosle aquí where ID cliente sea igual a arroba ID cliente y este método se llama get cliente. Ok, finalizar. Ahora, ¿cómo lo probamos? Clic derecho y por aquí está vista previa datos. Entonces si yo le digo búsqueme el cliente 1, consultar, vista previa, ahí aparece. Búsqueme el cliente 7, vista previa, este no existe. Búsqueme el cliente 8, tampoco. A ver, el 10 sí existe, pues, creo yo. Ahí está. Listo. O también podemos probar el otro, existe cliente. Entonces vamos a decirle aquí vista previa datos. Digo, el cliente 1 existe. Entonces, ahí, bueno, aquí no lo vemos, pero devolvió una fila. Pero si le digo, el cliente 7 era el que no existía, este no me devuelve nada. Ahí yo sé si el cliente existe o si el cliente no existe, cerrar. Bueno, ahora, vamos ahorita pero así como nos tocó hacer un método para poder usar la consulta de cliente, nos va a tocar usar un método para poder usar la consulta existe cliente. Entonces, aquí en el cat cliente, vamos a crear otro método. Vamos a decirle public, vamos a crear un método público, va a ser estático, y este método ya lo que nos va a devolver es un booleano. Nos va a devolver true si el cliente existe, o nos va a devolver false si el cliente no existe. Entonces vamos a llamar el método existe cliente. ¿Y qué le vamos a pasar como parámetro? Lo mismo, pasémosle
un string con el código del cliente. Ahora sí. Entonces es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero recuerden que vamos a llamar el adaptador que utilice la consulta que acabamos de crear, existe cliente. La consulta que acabamos de crear, ¿qué nos devuelve? Un 1 que sí existe. Entonces vamos a decirle aquí return. Entonces vamos a decirle aquí adaptador punto, y aquí ya me aparece el otro método, vea, existe cliente. Yo le digo ¿y qué le pasamos como parámetro de la existe cliente? El ID cliente. Pero yo no puedo devolver esto. ¿Por qué? El adapter existe cliente, que me devuelve un 0 o un 1, y el método es booleano. Entonces vamos a convertir ese 1 a true si es booleano. ¿Cómo lo hacemos fácilmente? Simplemente le decimos return esto igual a 1. ¿Sí o qué? Hacemos una expresión lógica ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Si el cliente existe, devuelve 1. Pregunta, 1 igual a 1. Verdadero. ¿Qué retorna? Verdadero. Si el cliente no existe, ¿qué devuelve? Un dataset vacío, o sea, un nulo. Pregunta, nulo igual a 1. Falso. ¿Qué devuelve? Falso. Entonces ahí ya tenemos nuestro método. Ahora, claro, va con doble igual, porque es que doble igual es pregunta. No le puedes poner un solo igual, porque un solo igual es asignación. Y ahí lo que me interesa a mí es crear una expresión lógica. Ese doble igual antes es fundamental. Si no le pones doble igual, además no, ni te compila, te saca error. Porque cuando le pones el doble igual, estamos creando una expresión lógica. El método es booleano. Como es booleano, va a devolvernos un true o un false. Ok, bueno, vamos a utilizar esos dos métodos desde el proyecto. Entonces yo necesito que el proyecto de abajo vea el proyecto de arriba. Aunque estén en la misma solución, no se ven. Hay que hacer un pasito para que se vean. ¿Qué pasito hacemos? Aquí donde dice reference, vamos a darle clic derecho y vamos a decirle agregar referencia. Entonces él nos dice referencias de dónde. Yo le digo de la solución, y aquí me aparece K facturación. Si no hago esto, todas las clases y los métodos que hago arriba son inaccesibles para el proyecto de abajo. Entonces ahí estamos creando. ¿Por qué? Cuando se acuerdan que cuando creamos el K facturación, creamos una biblioteca de clases, una DLL. ¿Qué le estamos diciendo? Al proyecto de abajo, que es el proyecto web, le estamos diciendo use la DLL del otro proyecto. Entonces ahí está. Simplemente digámosle aceptar. Y ahí está, pues esto aquí, hay un viajado de referencias, pero dentro de toda esa viajada de referencias está el CAD de facturación. Ahora sí, ya las voy a poder usar. Cree un nuevo paquete. Ahora sí, volvamos nuevamente al mantenimiento de clientes. Listo. Y vamos a darle vida a ese botón de consultar. Entonces vamos a darle doble clic al botón de consultar. Entonces él nos pone aquí este codiguito. Bueno, ¿qué será lo primero que tenemos que validar cuando un usuario va a consultar? Antes de eso, que haya digitado. Puede que yo haya dejado el campo de consultar vacío y le dije consultar. ¿Posible o no es posible? Recuerde que un software lo tenemos que hacer antibrutos. El usuario va a cometer todos los errores. Yo tengo que prever todos los errores que el usuario me va a cometer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, antes de preguntarle eso, vamos a decirle if, si el campo txtid cliente punto text es igual a vacío, ¿qué significa? Que este man no me digitó un código de cliente, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Al mensaje, por eso fue que creamos el objeto mensaje, punto text, vamos a llevarle, debe ingresar un ID de cliente. Luego de eso, ay, pucha, me quedó este punto y coma por allá muy feo. Luego de eso, listo. Luego de eso vamos a decirle que al campo txtid cliente vamos a darle focus y saquémoslo de aquí. Le decimos return. Lo sacamos. Eso
si el cliente no existía, pues si el mancito no me haya utilizado cliente. ¿Sí o qué? Primero validemos eso. Ahora, el man se digitó un código de cliente, 1, 20, 80. ¿Qué puede pasar? Que el cliente exista o que el cliente no exista. Entonces, antes de proceder a mostrar ese cliente, nos toca validar que el cliente sí exista o que el cliente no exista. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar el método que tenemos allá. Entonces le vamos a decir if. Ojo, ¿dónde está ese método? ¿Dónde está el método de existe cliente? ¿En qué clase? Cat cliente. Entonces le decimos if cat, ojo lo que voy a colocar acá, if cat cliente. Entonces, ojo, lo mismo. Me dice, yo no encuentro cat cliente. Lo agregamos como referencia, pero no lo hemos importado en este proyecto. Entonces lo mismo, le digo cat facturación aquí. ¿Qué significa eso? Ya me importó aquí la librería using, ¿sí no le dije, control punto, y aquí le voy a decir, cat, no es cat facturación, disculpen. Aquí me lo cambio porque hice un error, es cat cliente. Entonces le voy a decir control punto, y aquí le voy a decir using cat facturación. Ahí ya me agregó, así como yo le digo using systemweb.mail o security o lo que sea, es una librería mía. La que creamos, la estamos agregando al proyecto, ahora sí. Y cat facturación, ojo pues lo que, y cat cliente, ya que belleza, punto. Y me aparecen los métodos. Ya tenemos qué método, el método ¿qué? Existe cliente. Entonces, si yo le digo, pero ¿qué le vamos a pasar como, qué recibe como parámetro existe cliente? El ID cliente. ¿Cuál es el ID cliente que le vamos a pasar? Lo que esté en el cuadro de texto. Entonces le decimos txt id cliente punto text. Ahí está. Pero esta condición es la condición si existe el cliente. Algunas veces me interesará que el cliente no exista. Por ejemplo, cuando voy a crear un cliente nuevo, me interesa que no exista. Pues aquí lo voy a consultar. Entonces vamos a negar esta condición. ¿Cómo la negamos? Simplemente pongámosle un signo de admiración ahí, que significa si no existe el cliente. Ahora sí, si no existe el cliente, ¿qué le vamos a decir al usuario? Vamos a decirle aquí cliente, simplemente le vamos a decir cliente no existe. Y le volvemos a dar foco al cliente y lo sacamos de método con un return. Yo prefiero meterle returns que no tenerle que poner else a los ifs. Me va volviendo una cosa inmensa. Probemos lo que llevamos hasta el momento. Recuerden, no se acostumbren a meter grandes porciones de código y luego probar. Espere, hace mucho rato no pruebo, ya me voy poniendo nervioso porque pude haber cometido un error. ¿Sí o qué? Entonces, si ustedes han hecho un pedazote de código, tienen un error, va a ser más difícil encontrar dónde se nos apagó la vela. Entonces, la recomendación es, haga poquito, pruebe mucho. Entonces, vamos a probar hasta aquí lo que llevamos. Vamos a darle play al proyecto. ¿Cómo? No lo puedo tener. No, porque él acaba y ya y finalizó, pues. Es más, el último retorno me sobra porque ya acaba y se va, listo. Lo teníamos que poner ahora, listo. Entonces vamos pues, vamos a irnos al mantenimiento de clientes. Entonces vamos a probar todo. Lo primero que vamos a probar, ¿qué pasa si yo le digo consultar sin meter código de cliente? Entonces sale, debe digitar un ID de cliente y me tira el foco allá para que yo lo mete. Ahora, busquemos un cliente que no exista. El cliente 666, consultar. Ahí dice, cliente no existe. Ahora metamos un cliente que sí exista, el cliente 1, consultar. Ahí, no hizo nada, pues que el mensaje no lo estamos limpiando, ¿sí o qué? Pero hasta ahí ya vamos bien. Me hago entender, ¿verdad? Es que no se ve pues porque nos quedó ahí el mensaje. Pero si yo le digo cliente 1, consultar, no pasa nada, porque ya lo consultó. Ahí ya tuvimos ya nos pegamos a la base de datos. A una cosa es pegarse a la base de datos por ese grid,
por eso lo hizo el .NET para allá, quién sabe cómo, luego lo investigamos. Ahora estamos haciendo ya nuestro propio manejo de acceso a datos. Ahora sí, seguimos con esto. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestro objeto cliente, ya lo agarramos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ya sabemos que el cliente existe. Ahora sí vamos a llamar el método getCliente, que nos va a devolver el cliente. El método getCliente, ¿qué nos devuelve? ¿Qué clase de objeto devuelve el getCliente? No, una fila no. Devuelve un cliente data table. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a decirle que del DS facturación, ojo pues, del DS facturación punto hay una colección que tiene el cliente data table. Entonces vamos a crear un objeto llamado mi cliente. Y mi cliente va a ser igual a ¿qué? Al cat cliente punto, y aquí está el método getCliente. ¿Y qué le pasamos como parámetro? txt id cliente punto text. Entonces analicemos lo que estamos haciendo aquí. Dentro del dataset hay un objeto que llaman los clientes data table. Estamos creando un objeto llamado mi cliente. Mi cliente es que es una tabla llena de clientes. Y va a ser igual a ¿qué? Al método catCliente.getCliente, que le pasamos como parámetro el ID cliente y él nos devuelve una tabla con todos los clientes. En esta ocasión es una tabla que tiene un solo registro. ¿Por qué? Porque el ID cliente es la clave primaria. En el mejor de los casos nos va a traer un registro, en el peor de los casos no nos va a traer nada. Pero como aquí ya validamos que sí nos va a traer, porque para eso hicimos el método existeCliente, ahí tenemos. Ahora, una cosa es una tabla. Entonces, para mayor facilidad, vamos a hacer lo siguiente. Creemos un objeto que es un data row, una fila. Este data row tampoco existe, hay que importarlo. Entonces, le decimos use en system data, para que nos importe esa librería. Y aquí vamos a llamar a este objeto mi registro. Y mi registro va a ser igual a ¿qué? A mi cliente. Mi cliente tiene una colección que es la colección rows, que son la colección de filas. Pero no le vamos a llevar toda la colección rows, sino que le vamos a llevar, ¿cómo es que pone esta joda allá? Vamos a llevarle lo que hay en la fila 0. Como él me devuelve una sola, yo sé que mi registro en la fila 0, ¿qué queda? Queda la información de mi cliente. Entonces ya en mi registro tengo todos los datos del cliente, nombres, teléfonos. ¿Qué nos toca hacer? Trasladar esos datos de mi fila, los vamos a trasladar a los cuadros de texto. Fácil, simplemente le vamos a decir lo siguiente, le vamos a decir a txtnombres.text, hágalo igual a mi registro. ¿En qué columna? En la columna que se llama nombres. Y voy a duplicar esta línea para todos. Ah, bueno, y esto hay que ponerle, como él devuelve un object, esto hay que ponerle punto toString. Ahí está. Y ahí ya estamos devolviendo los nombres. Voy a duplicar esta línea voy a copiar esta línea varias veces para hacerlo para el resto de campos. ¿Cuáles son los otros campos que tengo yo? Entonces le decimos al txt apellidos, llévele lo que tengo. Vea que yo soy muy estándar con los nombres, entonces eso me permite programar rápido. No digo, ay, ¿cómo es que llama aquí? ¿Cómo es que llama allá? No. Yo, como se llama el campo, así lo llamo en la tabla y me ahorro mucho trabajo. Nombres, apellidos, dirección. Simplemente yo copio esto y lo pego acá. Nombres, apellidos, dirección, teléfono. Nombre, apellido, dirección, teléfono. ¿Qué sigue? Correo, ¿cierto? Tenemos aquí un campo que se llama correo.
perdón. Después de correo tenemos cupo. Y por último tenemos fecha de nacimiento, ¿cierto? Ok. Y al final en el mensaje le vamos a poner, pongámosle alguna cosa o blanqueémoslo, pues alguna cosa hay que hacerle. Y al final al mensaje le vamos a poner cliente consultado. Y listo. Con eso hacemos el consultar. Vea que los métodos de la clase de acceso a datos no sobrepasan de una línea. Aquí son métodos más larguitos porque nos toca pues manipular una cantidad de campos. Eso ahí donde está debería funcionar. Podemos saber si es verdad tanta dicha. Vamos a darle play al proyecto. Y vamos a verificarle. Entonces vamos a irnos al mantenimiento de clientes y vamos a consultar un cliente que no exista. Consultar, dice cliente no existe. Ahora consultemos un cliente que exista. Consultemos el cliente 11. Consultar. ¡Tarán! Ahí apareció. ¿Sí o qué? ¿Funciona o no funciona? Ahora, esta fecha tiene una cosa muy barra. Fecha de nacimiento, vamos a consultar otro cliente. Por ejemplo, si consultamos el cliente 1, vamos a consultar este. Vea que esa fecha me está poniendo la hora. Y aparte de eso, esta fecha, hacer que una fecha sea un cuadro de texto, eso es muy barro, porque es que nos tocaría validar muchísimas cosas, porque el cliente me la tira. No pone la fecha en el formato que es, mete el mes 13, mete por allá el mes 9 de 40 días, pues cualquier cosa puede hacer el cliente. Manejar esas fechas como cuadro de texto son muy peludas. Entonces vamos a hacerle dos arreglos a esta fecha. El primero, quitémosle esa hora, para que la fecha sea sin hora. Entonces simplemente cuando carguemos aquí la fecha de nacimiento, digámosle toString.substring y carguemos desde la posición 0 10 caracteres. Entonces ahí le estoy botando, o sea, con ese solo arreglo, al menos le estamos botando que la fecha no nos muestre 10 caracteres, pues que la fecha no la muestre sin hora. Vamos a probar ese pequeño cambio. Entonces acá, ir a mantenimiento de clientes, y aquí le decimos, digamos, consultar el cliente 1. Bueno, ya en parte tenemos el cliente sin fecha, pero igual esa fecha sí es altamente peligrosa manipularla. Esa fecha sí es muy aburridora. ¿Por qué? Hace que el cliente nos cometa un error muy fácil. Pues ahora estamos solo de consulta, no hay problema, pero cuando vayamos a modificar o a crear esa fecha, vamos a hacer que la fecha sea más elegante. ¿Cuál es la idea? Que yo me pare aquí y me salga un calendario, yo la voy a modificar y ya le diga modificar y ¡pum!, me actualiza el registro. Entonces yo tengo que garantizar un control de fecha que nos dé las facilidades necesarias para mejorarlo. ¿Estamos? Entonces vamos a mejorar ese control de fecha. Lo que vamos a hacer ahora, si ustedes revisan por aquí en la parte, en el proyecto, se me perdió el puntero, ¿dónde está? Por acá. Aquí en el proyecto hay una cosa que se llama scripts. Y ustedes encontramos unas referencias a una cosa que se llama jQuery. ¿Quién tiene experiencia con jQuery? ¿No saben qué es jQuery? jQuery es una cosa de locos, es muy poderoso. Vamos a entrar a esta página un tantito para que lo revisemos. Revisemos qué clases de cosas podemos hacer con jQuery. Entonces simplemente yo voy a entrar a la página jQuery.com. Y aquí les queda una gran labor a las personas que son más inquietas, más despiertas, que les gusta cacharrear. Vea que esto tiene, ¿cuál es el lema de jQuery? Write less, do more. Escribe menos y haz más.
es la técnica. Entonces vamos a utilizar este framework. Vamos a darle clic acá porque ahora nos va a interesar es por jQuery. Vamos a manejar Ajax, vamos a manejar Chris, vamos a manejar muchas cosas muy poderosas. Ahora, nosotros ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, yo puedo hacer que mis formularios sean dragables. ¿Qué es dragables? Que yo pueda coger y moverlo. Entonces aquí tengo todo el ejemplo. Puedo manejar, por ejemplo, puedo manejar que mis menús tengan efecto de acordeón, que yo pueda hacer esto en mis pantallas. Ok, digamos AutoHey, simplemente que yo llegue y despliegue, Open on o behind, que yo simplemente con arrastrar el mouse, vea que son páginas ya vivas, vea que se me pone una manito. Entonces si yo meto algún contenido de mi página en un acordeón, va a funcionar muy chévere. Day Picker, este es el primero que vamos a hacer. Yo voy a hacer que en mis fechas, que en mi cuadro de texto, cuando yo me pare ahí, me aparezca esto. Un controlcito calendario para poder manejar las fechas. Y este sí es un calendar que aguanta, porque es que el calendar de .NET ocupa mucho espacio y me funciona feo, no me gusta, va horrible el calendar de .NET. Este les va a gustar más. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a aprender. Entonces aquí en esta página está el código. Entonces simplemente yo digo View Source y al principio toma un poco de tiempo entender ese código, pero luego le va agarrando luego le vamos agarrando el saborcito a jQuery. Entonces los programadores, ¿qué hacemos? Nos pillamos un efecto bien bacano. Por ejemplo, toda la página de Dropbox está hecho a punta de jQuery. El login, cuando ustedes están trabajando el login de Twitter, está hecho en jQuery. Uno ya los empieza a identificar. Todo lo que es la página Wikipedia, ¿verdad? Que aquí lo decía en la página principal. Si yo me meto aquí a la página de jQuery, aquí me está diciendo páginas que están hechas bajo esa tecnología. Si miramos aquí a la página, ¿cómo es la cosa? Inventamos otra vez a jQuery, a la raíz. Vea que aquí nos dice WordPress. Esta que no sé cuál es, esta tampoco sé cuál es. Por ejemplo, este que es el loco de Wikipedia. Dice, ¿quién está usando jQuery? Entonces vea que estamos ya, podemos hacer aplicaciones tenaces. Uno ya cuando le empieza a meter jQuery, empieza a colocar efectos muy bacanos a las aplicaciones. Vamos a empezar a colocar algunos de ellos. Entonces lo primero, volvamos al Visual Studio. Y lo primero que vamos a hacer es actualizar esta librería jQuery. Estamos en jQuery, aquí él por defecto me montó la jQuery 1.7. Ese jQuery está viejito. Vamos a montarle un jQuery más poderoso a eso. Vamos a actualizarlo. ¿Cómo lo actualizamos? Fácil. Nos vamos a meter por herramientas. Y aquí hay una cosa que dice, se me perdió, extensiones y actualizaciones. Si es por aquí. Pucha, espera que se me olvidó. No, por ahí no era. O si será por ahí. Espera atentico. Está lentico. No, por ahí. ¿Cómo es que es todo? No, actualizaciones. No, esto es para actualizar por el Visual Studio. Miento. Es por aquí donde dice administrador de complementos. Creo que es por acá. No, tampoco. Busquémosle. Prueba y error. Administrador de paquetes biblioteca. No es por aquí. Y después le vamos a decir administrador de paquetes Nugget para la solución. Entonces él aquí me va a abrir una ventanita y me va a mostrar actualizaciones. Entonces cuando yo le diga, ¿para qué le dije actualizaciones? Entonces está revisando. Esperémoslo un tantico, seamos pacientes. Sí es. El equipo del profesor es el peor. Vos siempre vas luego y terminas ligero. Entonces ahí nos va a aparecer los paquetes que ya tiene el proyecto y va a buscar en la web qué actualizaciones hay disponibles. Entonces, ¿cuál vamos a actualizar? Vamos a actualizar jQuery. Entonces él llega y la actualiza, aceptar. Y él lo hace solito. Vea que él remueve la versión 1.7 y nos va a montar la 2.03. Sí. Te debe aparecer. Ahorita lo reviso entonces. Déjeme ahí, ya termino aquí, ya paso a revisarle su máquina.
actualizando, esperemos un momentico. Sí, mi equipo es terrible. Listo, ahí ya me la actualizó. Ahora también actualicemos esta. Una cosa es la jQuery, son la código, y el jQuery UI es la interfaz de usuario. También actualicemos la interfaz, démosle a actualizar, creo que esta se demora menos. Esperemos un tantito, está actualizando de la 1.8 a la 1.10. Perfecto, listo, eso era todo. Ya están actualizados. Entonces, si ustedes se fijan, ya no me aparece 1.7, ve que ya me aparece 2.03. Esto me evitó tener que ir a la página de jQuery, bajar el paquete, descomprimirlo, pegarlo, una berraquera de Visual Studio. Ahí sí lo amo, pues, mucho más bacano aquí que hacerlo si lo hubiéramos hecho con NetBeans, me ha tocado pedalear mucho este proceso. Ahí el Visual Studio 2012 me sorprendió con esto, no lo hacía el 2010. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder utilizar jQuery, lo primero que vamos a tener que hacer es incluir un par de cositas en el SiteMaster. Entonces, en el SiteMaster vamos a ponerlo en modo código. Lo primero es que todo lo de jQuery tiene un propio CSS. Una de las cosas que tiene jQuery es que tiene su propio CSS y también tiene las librerías. Entonces, aunque estén ahí, no las podemos usar. ¿Dónde están las CSS? Aquí donde dice Content, tenemos Site CSS. Ese es el CSS que estamos utilizando. Luego lo vamos a cambiar y para personalizar. O sea, el CSS me parece bonito, pero no hay nada pues como personalizarlo uno mismo. Ahora, y dentro de temes tenemos aquí el jQuery UI CSS. Y hay un jQuery como para muchas cosas, pero por el momento concentrémonos, vamos a tener que involucrar este jQuery UI CSS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en el SiteMaster, por aquí hay una parte setita arriba, vamos a agregar vamos a hacer un llamado a ese CSS para que nos lo tome. Entonces vamos a crear la siguiente etiqueta, le vamos a decir un link, una href, y vamos a darle la ruta de, rel, vamos a decirle, vamos a darle esta propiedad, vamos a decirle aquí un link, vamos a decirle rel, y vamos a decirle que vamos a involucrar un style sheet, y ese style sheet lo vamos a tomar de esta ruta, y le vamos a dar esa ruta que mostramos allá. ¿Cuál es la ruta? Vamos a decirle aquí elegir dirección URL, y la ruta es la que tenemos en el proyecto. Entonces está dentro de content en temes, dentro de temes en base, y es esta jQuery UI CSS. Ahí no la pone. Primer paso, inclúyale la hoja de estilo, si no vas a tener problemas con efectos visuales. Entonces le metes luego toca base y ya le dices jQuery UI. Listo, bueno, ahora vamos a agregar unos llamados a unos manejadores de script. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, voy a copiar esta que dice script reference, la voy a copiar y la voy a cambiar aquí donde dice name, cambiamos aquí de name para allá. ¿Y qué vamos a reemplazar? Vamos a hacer el llamado a estas librerías de acá, no a todas, ya les voy a decir a cuáles vamos a llamar. Entonces vamos a cambiar esto que dice name, lo vamos a cambiar por la propiedad path. Aquí le decimos path, y el path que le vamos a dar es el siguiente, simplemente lo mismo también, de elegir dirección URL, y vamos a decirle dentro de scripts vamos a utilizar el que dice 203JS, uno que vamos a usar. Vamos a agregar ahora, voy a copiármelo así vacío porque este es el que voy a repetir varias veces. Listo, entonces una es el jQuery, agregamos el 203.
agregamos también el que dice, perdón, agregamos también el que dice 203 min. Entonces aquí dentro de scripts agregamos el 203 min. También agregamos los de query UI. Entonces agregamos este otro que dice dentro de scripts el 203 UIJS, y también agregamos el que dice el UIMIN. El que dice UIMIN, aceptar. Listo, señores. Eso es lo que vamos a hacer, listo. Ahí ya preparamos nuestro proyecto para que nuestro proyecto pueda usar jQuery. Ahora vamos a colocarle el efecto de jQuery al daypicker. ¿Cómo le colocamos ese efecto? Pues primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver nuevamente al formulario de clientes. Entonces en el formulario de clientes, puede ser aquí, cualquier lado, nosotros pintamos la fecha. Para que nos agarre jQuery en este control que es una SPTBoss, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar esta propiedad que llama CCSClass. Y CCSClass, vamos a colocarle un identificador de nosotros. Yo lo voy a llamar mi datepicker. Simplemente eso. Y ahora vamos a agregar el script que nos va a permitir colocarle efecto de daypicker a ese control. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis es la siguiente. Vamos a crear un script. Entonces le decimos script pt. Y aquí le decimos, él siempre me lo, pues me aburrido, me lo cambia. No quiero que me lo cambie. No es un script manager, no es un script manager, sino es script pt. Eso. Madre, ¿cómo es que lo cambio? Espérate, digo que es script. ¿Cómo es la cosa? Script. Sí, script T. Ahora sí. Vamos a decirle que es de tipo. De tipo le decimos que es un text JavaScript. Listo, ahí está. Ahora, ¿cuál es la sintaxis de esto? La sintaxis de esto, todos los scripts de jQuery empiezan por pesos function. Vas a hacer un favor. Cuando termines, les decía a los muchachos que no me apaguen los equipos. Listo. Que me los dejen prendidos. Listo, vamos a decirle pesos function. Y en pesos function le vamos a colocar abrimos y cerramos. Y luego abrimos corchete. Y esta es la sintaxis que vamos a usar. Así empiezan todos los scripts de jQuery, con esta sintaxis. Y aquí vamos a decirle lo siguiente. Le vamos a decir pesos, abrimos paréntesis y le decimos aquí punto, y aquí es mi daypicker. ¿Qué significa esto? Que todos los controles que sean del CCS My Daypicker, vamos a colocarle efecto de daypicker. Fue pucha, aquí me equivoqué, es otra cosa. Es punto, sí, ya lo voy a arreglar, que fue que se me dañó. Vamos a hacerle primero así un daypicker sencillito y enseguida le hacemos un daypicker más elegante, porque ese daypicker tiene muchas propiedades. Ahí va, mi daypicker, punto daypicker. Vamos a retomar aquí, antes, para los que se sientan mareados con esa sintaxis. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero agregamos una librería, incluimos una hoja de estilos y agregamos unos script manager. Eso lo hacemos en la SciMaster. Ahora, a este control le agregamos esta propiedad, que es el CSS class. Y le dijimos mi daypicker.
Ahorita, con esta sintaxis, que es la sintaxis propia de jQuery, le estamos diciendo que los controles que tengan esa propiedad mi dayPicker, si tuviera varios, me lo aplica a todos, le vas a agregar un método llamado dayPicker. ¿Qué hace? Me va a hacer un llamado al método jQuery, que es el que me permite hacer esas fechas. Si no me he equivocado en ningún paso, esto debería funcionar. Vamos a probarle. Vale, play al proyecto. Y vamos a ver qué pasa. Marci, es verdad. Esto es un momento de suspenso. Suenan los redoblantes. Bueno, mi máquina es extremadamente lenta. Bueno, entonces vamos a irnos al mantenimiento de clientes. Pues si todo está bien y no hemos cometido ningún error, listo, ahí está. Con solo pararme en fecha de nacimiento se debe activar el efecto dayPicker. ¡Tarán! ¿Funcionó? ¿Sí o qué? Bueno, esta fecha tiene un problema. Vamos a mejorarla. Ahí está mi control de dayPicker. Vea que para yo cambiar el año a 1974, muy mamón, ¿sí o qué ve? Mira todo lo que me toca hacer. Vamos a cambiarle unas propiedades. Todo esto lo podemos personalizar, lo podemos configurar, lo podemos colocar que los días sean en español. ¿Por dónde cacharrea uno eso? Ustedes van a entrar aquí a la página del jQuery UI. Van a entrar aquí a la página del jQuery UI. Van a buscar aquí la API de dayPicker y van a buscarle las propiedades que tiene dayPicker para que funcione mucho mejor. Bueno, el internet ya me puso lento para acabar de ajustar. O se desconectó. Bueno, sí, entonces simplemente voy a agregarle aquí un par de propiedades a este dayPicker. Las propiedades que le vamos a poner son, vamos a ponerle un dayFormat, y el dayFormat que le vamos a poner al dayPicker va a ser el siguiente. Vamos a decirle que es día, mes y year. Primera propiedad. Y la segunda propiedad que le vamos a ponerle una propiedad que llame changeYear en true. Ahora ustedes dicen, bueno, y este man, yo no es que sea Harry Potter pues que me saque este del sombrero, sino que yo me lo saco, es porque eso era lo que les quería mostrar, pues nos quedamos en internet, eso me lo saco investigando y cacharreando el API de jQuery, a ver qué propiedades tiene un dayPicker. Entonces vamos a probar con estas dos propiedades, dayFormat y la propiedad de changeYear en true. Vamos a darle, bueno, tengo el proyecto en ejecución, entonces parémoslo y volvámoslo a correr. Vamos a ver, si todo funciona y no he cometido errores, vamos a ver qué pasa con mi dayPicker. Vamos a ver. Entonces aquí le digo mantenimiento de clientes. Ya sí me deja cambiar el año aquí más fácil, ¿sí o qué? Entonces eso es la propiedad. Ahorita también le cambiamos el formato. Ya la fecha me la está grabando día, mes, año. Ahora, si yo consulto un cliente, él me mantiene la fecha. Vea que el cliente es de fecha de nacimiento, 23 de septiembre del 74, es real. Entonces aquí le decimos, fecha, bueno, no me está, tiene que agarrarme aquí 23 de septiembre del 74, tenemos un detallito ahí por corregir, pero lo arreglamos ya la próxima clase que ya me cogió la Aurora. Señores, eso es todo por hoy, hemos finalizado. Si te ha gustado, no olvides darle manito arriba. Hasta la próxima.